Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy tenemos un vídeo que les aseguro los va a dejar con la boca abierta, con los ojos como platos y con un torrente de preguntas y especulaciones. Vamos a sumergirnos de cabeza en el torbellino de la farándula turca, porque parece que hay un drama que está robando todos los titulares, un escándalo que involucra a dos de los nombres más sonados, dos de los rostros que han conquistado corazones a nivel mundial, Demet Özdemir y Can Yaman. Y créanme, esto es más jugoso, más intrigante y más apasionante de lo que jamás imaginaron. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada susurro, cada rumor y cada posible interpretación de lo que podría ser el final, o al menos un capítulo crucial, de una historia que muchos de nosotros seguíamos con tanto interés, con tanto cariño y con tanta esperanza. Antes de que nos perdamos en las profundidades de este drama turco, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha olvidado dar clic, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, un gesto que nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad y, lo más importante, les asegura que no se pierden ni uno solo de nuestros vídeos cargados de chismes, análisis y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Les prometo que se van a entretener, se van a sorprender y van a salir de aquí con la cabeza llena de ideas y teorías. Bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano, porque la noticia que ha explotado en Italia, tierra que ha acogido con fervor a nuestro querido Can Yaman, y que por supuesto, nos ha llegado con toda su fuerza y su dramatismo, es bastante impactante, casi cinematográfica. Demet Özdemir habría echado de su casa a Can Yaman. Si han leído bien, y la palabra clave aquí, la que resuena con una fuerza especial, es enfurece. Imaginen la escena, intenten visualizarla. Una de las actrices más queridas, exitosas y talentosas del momento, con una trayectoria impecable y una legión de admiradores devotos, y uno de los galanes más codiciados a nivel internacional, cuya presencia en pantalla es sinónimo de carisma y sensualidad. Su relación, o lo que se creía que era su relación, siempre ha estado bajo la lupa, bajo el microscopio de los medios y del público. Desde que coincidieron en la exitosa serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos era innegable, palpable, eléctrica. En pantalla eran pura chispa, una conexión que traspasaba la pantalla y hacía vibrar a los espectadores, y fuera de ella, los rumores no tardaron en aparecer, como hiedra en un muro antiguo. Parejas de ficción que traspasan la pantalla y se convierten en realidad, es un clásico del mundo del espectáculo, un cuento de hadas moderno que el público adora. Y ellos, Demet y Can, parecían ser el ejemplo perfecto de esa magia. Durante un tiempo ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre su vida personal, alimentando así las especulaciones, dándole cuerda al misterio. No daban titulares explícitos, pero sus interacciones eran suficientes. Se les veía juntos en eventos, en galas, en citas privadas que inevitablemente eran captadas por los paparazzi. Se intercambiaban likes y comentarios en redes sociales, a veces sutiles, a veces un poco más directos, y las fotos juntos, tanto de rodajes como de momentos que parecían más privados y espontáneos, salían a la luz, haciendo creer a muchos, a la gran mayoría, que su romance era algo sólido, oficial y destinado a perdurar. El público, encantado con la idea de que dos estrellas tan brillantes y carismáticas estuvieran juntas, los apoyaba incondicionalmente. Eran la pareja ideal, la pareja soñada. Can Yaman con su carisma arrollador, su musculatura y su fama que trasciende fronteras gracias a sus proyectos internacionales, y Demet Özdemir, con su talento indiscutible, su belleza cautivadora y su gracia natural que conquistan corazones al instante. La combinación era perfecta, una ecuación que prometía éxitos tanto en la vida profesional como en la personal. Sin embargo, últimamente las cosas han dado un giro inesperado, un vuelco de 180 grados que ha dejado a todos en shock. La noticia que resuena con fuerza, que se propaga como la pólvora, es esta supuesta ruptura, y no una ruptura cualquiera, sino una que involucra un desplante importante, un acto que denota una furia desatada por parte de Demet. Según lo que se está comentando, y ojo, es crucial recalcar que esto se basa en filtraciones, rumores de fuentes cercanas que prefieren el anonimato y las interpretaciones de lo que ven los paparazzi en las calles italianas. Al parecer, Can Yaman ya no tiene acceso al que habría sido su hogar compartido con Demet. Lo habrían echado. Y la razón, según las malas lenguas, los chismosos de oficio y los que se jactan de estar al tanto de la situación, sería una gran discusión. Un enfado monumental, una explosión de ira por parte de la actriz. La magnitud de la reacción sugiere que la ofensa debió ser grave. Pero ¿qué pudo haber provocado tal nivel de enfado, tal furia en la tranquila y hasta ahora,
reservada de Demet Özdemir. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde el misterio se intensifica y donde empiezan a florecer las teorías, cada una más intrigante que la anterior. Una de las versiones más fuertes que circulan, y que tiene mucho peso por la fuente de donde parece provenir, apunta a que Can Yaman habría faltado a una promesa importante, algo que para Demet era fundamental y que él habría roto sin contemplaciones. O quizás, y esta es una posibilidad que duele imaginar, habría hecho algo que Demet consideró una traición imperdonable. Se habla sin confirmación oficial de celos, de infidelidades, aunque, repito, no hay nada confirmado al 100%. En el complejo y a menudo turbulento mundo de las celebridades, las infidelidades son un tema extremadamente delicado, un campo minado que puede destruir relaciones y carreras enteras. Y si esto fuera cierto, si Can Yaman hubiera sido infiel, entenderíamos perfectamente la reacción de Demet, la intensidad de su enfado. Imaginen la decepción, el dolor, la humillación, el sentirse traicionada por alguien con quien se comparte un espacio tan íntimo, tan sagrado como el hogar. El sentimiento de seguridad y confianza se desmoronaría por completo. Otra línea de rumores, que también cobra fuerza y tiene cierto sentido dada la vorágine de la vida de Can Yaman, sugiere que el problema podría estar relacionado con las presiones implacables de la fama y las exigencias de las carreras profesionales de ambos. Can Yaman, como saben, ha estado trabajando en diversos proyectos internacionales, lo que lo ha llevado a viajar constantemente, a pasar largas temporadas fuera de Turquía, inmerso en rodajes y compromisos promocionales. Quizás estas ausencias prolongadas, esta vida nómada y exigente, o la forma en que él maneja su carrera, su imagen pública y sus relaciones con el entorno de la industria, habrían generado tensiones insoportables en la relación. Los celos profesionales, las inseguridades que surgen cuando uno de los dos está constantemente en el ojo del huracán y el otro quizás no tanto, la falta de tiempo para cultivar la relación, para tener esos momentos de intimidad y conexión profunda que sustentan cualquier pareja, todo esto puede ser un cóctel explosivo, una bomba de tiempo esperando a detonar. La vida de pareja en el mundo del espectáculo es un desafío constante, y si a eso le sumamos la distancia física y las presiones mediáticas, el resultado puede ser devastador. Y luego está la versión, quizás la más melancólica, que apunta a que la relación, en general, ya no estaba funcionando, que la llama del amor se estaba extinguiendo lentamente. A veces, por mucho que haya amor y una química inicial arrolladora, las personas simplemente dejan de ser compatibles, sus caminos toman direcciones diferentes, sus sueños y aspiraciones se divergen. Quizás la famosa chispa inicial que encendió su romance en el set de Erkencikus se fue apagando con el tiempo, las diferencias, que antes parecían irrelevantes, se hicieron más grandes y evidentes, y esta discusión habría sido simplemente la gota que colmó el vaso, el detonante que finalmente impulsó a Demet a tomar una decisión drástica, una que marca un antes y un después. A veces el amor no es suficiente y el entendimiento mutuo y la compatibilidad a largo plazo son elementos cruciales que pueden desvanecerse. Lo que sí parece claro, y esto es un dato que nadie puede obviar, es que la situación es tensa, muy tensa. Las redes sociales se han encendido con esta noticia, convirtiéndose en un campo de batalla virtual. Los fans de ambos están divididos, algunos defendiendo apasionadamente a Demet, alabando su fortaleza y su independencia, otros defendiendo a Can, argumentando que quizás fue malinterpretado o que las presiones lo superaron y muchos, la mayoría quizás, simplemente especulando, analizando cada detalle y tratando de encontrar la verdad entre tanto rumor y desinformación. Los paparazzi italianos, como siempre, están haciendo su agosto patrullando las calles, intentando captar cualquier imagen que confirme o desmienta esta historia, buscando el ángulo perfecto, la foto que venda miles de copias. Se habla de que Can Yaman ha sido visto en otras residencias, quizás de amigos o familiares, y que su comportamiento en público ha sido, digamos, un poco errático, quizás visiblemente afectado por la situación. Es fundamental recordar, y esto es un principio básico cuando hablamos de la vida de las celebridades, que la información que llega al público rara vez es la historia completa. Siempre hay un halo de misterio, de lo que no se dice, de lo que se oculta cuidadosamente detrás de las sonrisas forzadas y las declaraciones medidas. Lo que vemos en las revistas, lo que leemos en los titulares, son fragmentos, interpretaciones, a veces juicios apresurados y, en ocasiones, incluso manipulaciones orquestadas para generar más interés. Sin embargo, la magnitud de este rumor, la fuerza con la que está resonando en Italia, un país donde Can Yaman tiene una legión de fans muy ferviente y donde su popularidad es estratosférica, sugiere que algo gordo, algo significativo, está pasando. Un rumor de esta envergadura rara vez nace de la nada.
Demet Özdemir es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y con mucho carácter. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una profesional dedicada y una persona que valora su espacio personal y su paz interior. No es de extrañar que si se sintió herida, decepcionada o traicionada, tomara una decisión firme y contundente. Sus seguidores la admiran profundamente por su autenticidad, por su humildad y por cómo se maneja en su carrera, siempre priorizando su arte. Si esta historia de la supuesta expulsión es cierta, mostraría una faceta más intensa de su personalidad, una que no teme poner límites cuando siente que es necesario, una que defiende su dignidad y su bienestar emocional. Es un ejemplo de empoderamiento, de cómo una mujer puede tomar las riendas de su vida y de sus relaciones. Por otro lado, Can Yaman, a pesar de su imagen de chico duro, conquistador y a veces un poco rebelde, también es un ser humano que, como todos, puede cometer errores. Su fama vertiginosa, el escrutinio constante sobre cada uno de sus movimientos y su vida privada deben ser abrumadores, una carga difícil de sobrellevar. Quizás en algún momento se sintió presionado por las expectativas, por la fama, o actuó impulsivamente sin medir las consecuencias, llevando a esta situación tan delicada. Es fácil juzgar desde fuera, pero la presión mediática y personal que ejercen sobre estas figuras públicas es inmensa. Lo más interesante de todo este asunto, lo que realmente nos deja pensando, es cómo la dinámica de las relaciones en la era de las redes sociales ha cambiado radicalmente. Antes, las rupturas de parejas famosas se filtraban lentamente a través de comunicados de prensa cuidadosamente redactados o de fuentes anónimas que buscaban un beneficio. Ahora, todo estalla en tiempo real, en cuestión de horas. Los fans comentan, analizan cada publicación, cada ausencia en redes sociales, cada foto que se comparte, buscando pistas y tejiendo teorías. Es como si todos nos hubiéramos convertido en detectives de la vida amorosa de las estrellas, analizando cada miga de pan que dejan. La intensidad con la que el público se involucra en las vidas privadas de los famosos es asombrosa y a veces, un poco invasiva. Las implicaciones de esta supuesta ruptura van mucho más allá de lo personal, afectando también sus carreras. Para Demet y Can, puede significar un cambio en su imagen pública, en la percepción que el público tiene de ellos como pareja y como individuos. Podría afectar las oportunidades laborales futuras, los contratos publicitarios, las expectativas de los productores y los fans. Un escándalo de este tipo puede ser tanto perjudicial, empañando su reputación, como, paradójicamente, aumentar su notoriedad y su atractivo mediático, convirtiéndolos en el centro de atención de una manera aún más intensa. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues lo más probable es que sigamos asistiendo a un desfile de especulaciones y rumores. Esperaremos con paciencia a ver si alguno de los dos, o quizás sus representantes, deciden romper el silencio y hablar sobre lo sucedido, ofrecer una versión oficial o al menos, dar alguna pista que arroje luz sobre este misterio. Hasta entonces solo podemos basarnos en lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se filtra y tratar de entender qué pudo haber llevado a una situación tan drástica como echar a tu pareja de casa. Es un gesto que denota un nivel de enfado, de decepción y de ruptura muy significativo, una señal inequívoca de que las cosas han llegado a un punto crítico. Es un recordatorio una vez más de que por mucho que admiremos a estas figuras públicas en la pantalla, por mucho que nos cautiven con sus actuaciones, detrás de las cámaras son personas con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Y a veces esas emociones, intensificadas por la fama y el escrutinio constante, los llevan a tomar decisiones extremas, a vivir dramas que bien podrían ser el guión de una película. Así que, mis queridos seguidores, ahí tienen el resumen, lo más destacado, de lo que está revolucionando Italia y capturando la atención de todos los amantes de la farándula turca en este momento. Demet Özdemir, enfurecida, habría echado a Can Yaman de su casa. Un drama digno de una telenovela turca, pero que al parecer, está ocurriendo en la vida real, dejando un rastro de preguntas y de conmoción. Es una historia que da para mucho que pensar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que Can fue infiel? ¿O fue la presión de la fama? ¿O simplemente la relación ya no daba para más? ¿Están del lado de Demet entendiendo su reacción, o de Can, lamentando su situación? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis, sus especulaciones más descabelladas en la sección de comentarios. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones y nos hace ver las cosas desde diferentes ángulos.
Y si este vídeo les pareció intrigante, si les gustó la forma en que desmenuzamos esta noticia y si disfrutan de nuestro contenido, no olviden dejar un buen me gusta. Ese simple gesto nos motiva un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido, el más jugoso y el más interesante del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con sus grupos de WhatsApp, o con cualquier persona que disfrute del mundo del espectáculo, de los chismes jugosos y de las historias que nos hacen soñar y especular. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal. Es un clic muy sencillo, apenas unos segundos, que nos ayuda enormemente a crecer, a llegar a más personas y a seguir haciendo lo que más nos gusta, compartir con ustedes las noticias y los misterios de la farándula. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo hasta el final. Ha sido un placer compartir esta noticia, estas reflexiones y estas especulaciones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más historias del fascinante, y a veces caótico, mundo de la farándula. Hasta la próxima.